El origen de los vaqueros. Hoy vamos a conocer la historia y el origen de estos rudos, valientes y trabajadores individuos. Espero disfrutes de la historia. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. El vaquero jugó un papel importante durante la era de la expansión hacia el oeste de Estados Unidos. Aunque se originaron en México, los vaqueros estadounidenses crearon un estilo y una reputación propias. A lo largo de la historia, su estilo de vida icónico ha sido glamorizado en innumerables libros, películas y programas de televisión. Pero el trabajo duro, solitario y a veces agotador de un vaquero no era para los débiles de corazón. En 1519, poco después de la llegada de los españoles a América, comenzaron a construir ranchos para criar ganado y otros animales. Los caballos fueron importados de España y puestos a trabajar en los ranchos. Los vaqueros nativos de México se llamaban vaqueros, que provienen de la palabra española vaca. Los ganaderos contrataban a los vaqueros para cuidar el ganado y eran conocidos por sus habilidades superiores para atar, montar y pastorear. A principios de la década de 1700, la ganadería se abrió camino hasta lo que hoy es Texas, Nuevo México, Arizona y tan al sur como Argentina. Cuando las misiones de California comenzaron en 1769, las prácticas ganaderas se introdujeron en más áreas en el oeste. A principios del siglo XIX, muchos colonos de habla inglesa emigraron a Occidente y adoptaron aspectos de la cultura vaquera, incluidos su estilo de vestimenta y métodos de conducción de ganado. Los vaqueros provenían de diversos orígenes e incluían afroamericanos, nativoamericanos, mexicanos y colonos del este de Estados Unidos y Europa. A mediados de la década de 1800, Estados Unidos construyó ferrocarriles que llegaban más al oeste, y los vaqueros jugaron un papel central en el destino manifiesto de la nación, ya que la expansión hacia el oeste condujo a una frontera en constante cambio. Los vaqueros arreaban y recogían el ganado que se transportaba por ferrocarril por todo el país para su venta. Para distinguir qué ganado pertenecía a qué rancho, los vaqueros marcaban a los animales quemando una marca especial en sus pieles. Se necesitaron entre 8 y 12 vaqueros para mover 3,000 cabezas de ganado a lo largo de conductos de ganado. Cuando terminó la Guerra Civil en 1865, el ejército de la Unión había agotado en gran medida el suministro de carne de res en el norte, lo que aumentó la demanda de carne de res, por supuesto. La expansión de la industria de envasado de carne también fomentó el consumo de carne vacuna. Para 1866, millones de cabezas de ganado de cuernos largos fueron detenidas y conducidas hacia los depósitos de ferrocarril. El ganado se vendía a los mercados del norte por hasta $40 por cabeza. La ganadería siguió estando muy extendida hasta finales del siglo XIX. A los colonos blancos se les permitió reclamar tierras públicas en las grandes llanuras, como campo abierto, para criar ganado comprado. Pero en la década de 1890, la mayor parte de la tierra se privatizó, después de que se resolvieron las disputas por la propiedad de la tierra y el uso de alambre de púas se generalizó. Durante el invierno de 1886 y 1887, miles de cabezas de ganado murieron cuando las temperaturas alcanzaron niveles muy por debajo del punto de congelación en partes del oeste. Muchos estudiosos creen que este invierno devastador fue el comienzo del fin de la era de los vaqueros. Las campañas de ganado continuaron, pero en menor escala, hasta mediados del siglo XX. La mayoría de los vaqueros abandonaron la vida de los senderos abiertos y fueron contratados por propietarios de ranchos privados en el oeste. Aunque el papel del vaquero comenzó a declinar en la década de 1920, las películas de Hollywood popularizaron el estilo de vida del vaquero con los westerns de la década de 1920 a la de 1940. Estas películas contaron con estrellas como John Wayne, Buck Jones y Gene Autry. El público estadounidense sintonizó para ver las aventuras ficticias del llanero solitario y tonto, Will Kane en High Noon y Hopalong Cassidy en la pantalla. Los fanáticos de los cómics podían leer sobre The Black Rider y Kid Colt.
Los vaqueros eran en su mayoría hombres jóvenes que necesitaban dinero en efectivo. El vaquero promedio en Occidente ganaba entre 20 y 40 dólares al mes. La vida de estos sujetos estaba en peligro constante. Insectos, serpientes venenosas, enfermedades y lo peor de todo, tu doctor más cercano era tu barbero. Además de pastorear ganado, también ayudaron a cuidar caballos, reparar cercas y edificios, trabajaban en los conductos de ganado y en algunos casos ayudaban a establecer pueblos fronterizos. Los vaqueros ocasionalmente desarrollaron una mala reputación por no tener ley, y algunos fueron prohibidos en ciertos establecimientos. Por lo general, usaban sombreros grandes con alas anchas para protegerse del sol, botas para ayudarlos a montar a caballo y pañuelos para protegerlos del polvo. Algunos usaban chaparrones en la parte exterior de sus pantalones para proteger las piernas de las afiladas agujas de cactus y el terreno rocoso. Cuando vivían en un rancho, los vaqueros compartían una barraca entre ellos. Para el entretenimiento, algunos cantaban, tocaban la guitarra o la armónica y escribían poesía. A los vaqueros se les llamaba de varias formas. El vaquero más experimentado se llamaba segundo y cabalgaba directamente con el jefe del sendero. El trabajo a diario era difícil y laborioso para los vaqueros. Las jornadas laborales duraban unas 15 horas y gran parte de ese tiempo se dedicaba a montar caballo o realizar otras labores físicas. Algunos vaqueros probaron sus habilidades unos contra otros actuando en rodeos, competencias que se basaban en las tareas diarias de un vaquero. Las actividades de rodeo incluían monta de toros, cordaje de terneros, lucha de novillos, montar broncos a pelo y carreras de barriles. El primer rodeo profesional se llevó a cabo en Prescott, Arizona, en 1888. Desde entonces, los rodeos se convirtieron y continúan siendo eventos de entretenimiento populares en los Estados Unidos, México y otros lugares. A lo largo de los años, la cantidad de vaqueros que trabajaban ha disminuido, pero la ocupación no está obsoleta. El estilo de vida y la cultura de los vaqueros todavía se encuentran en ciertas áreas de los Estados Unidos, aunque en un menor grado que hace un siglo. Los vaqueros continúan ayudando a administrar grandes ranchos en estados como Texas, Utah, Kansas, Colorado, Wyoming y Montana. Según la Oficina de Estadística Laborales de Estados Unidos, en 2003 habían alrededor de 9.730 trabajadores en la categoría actividades de apoyo a la producción animal, que incluía a los vaqueros. Estos trabajadores ganaban un promedio de $19,340 por año. Si bien las oportunidades pueden haber cambiado, el vaquero estadounidense sigue siendo una parte importante de la vida del oeste estadounidense. A veces, la realidad es menos entretenida que la ficción. Y esta es la vida de los vaqueros. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.